Hoy vamos a hacer algo que absolutamente nadie me pidió, pero que absolutamente necesitábamos hacer. Vamos a analizar astrológicamente a uno de los personajes más icónicos, ambiciosos y emocionalmente desregulados de la televisión mexicana. Así es, mamita, vamos a analizar a Teresa Chávez. Y sí, estoy convencida de que Teresa es capricorniana y tiene el sol en la casa 10. Y obvio, te voy a explicar por qué. Y si eres Capricornio, no te ofendas. ¿O sí? Bueno, pero quédate. Y descubre por qué primero. Y obviamente esto solamente es una hipótesis de lo que podríamos ver en su carta natal imaginaria, porque obviamente estamos analizando los comportamientos psicológicos y pensando de qué manera podrían quedar mejor en una carta astral. Bueno, ¿y por qué Capricornio? Aparentemente, Teresa no quiere amor, no quiere pertenecer y no quiere validación emocional. En su lugar, vemos que este personaje está más inclinado hacia la sombrita capricorniana, que tiene que ver con este deseo de querer el estatus. Ser o no ser, y yo soy. Querer posición, poder, porque obvio quiere salir de la pobreza y jamás volver. Y esto materializa la energía capricorniana muy en su sombra, porque Capricornio tiene una ambición estructurada. El arquetipo está muy inclinado hacia la escalada social, el enfoque en lo que logro y el valgo por lo que construyo. Pero mucho de esta sombra capricorniana, cuando está herida, confunde seguridad con estatus. Todos menos Aurora se burlaron de mí porque yo no soy rica como ellos. Y es la peor humillación de mi vida. Y cree que el amor y cualquier otra emoción que la desborde y la haga vulnerable es igual a verla débil. Y aquí podemos ver algo muy interesante, porque a Teresita no le interesa sentirse segura, porque ella solo busca estar hasta arriba, como buena energía de tierra. Y eso habla por sí solo. ¿Y por qué el sol en la casa 10? Hay que recordar que la casa 10 es la imagen pública más el éxito. Y una identidad donde el sol esté allí va a estar muy ligada alrededor de cómo la ven, qué tanto ha escalado y con quién se relaciona. Y lo podemos ver muy simple cuando ella termina con Mariano, porque literalmente Mariano no le está dando nivel. Y eso es como ir en contra de su energía solar, la debilita. Todo lo que te dije fue en vano. Jamás vas a ser el hombre que yo soñé. Siempre serás un mediocre. Le quita autoestima, le quita ego, le quita validación, le quita valor. O eso es lo que ella piensa. Pero ojo, aquí muy seguramente Teresita también tiene ahí un aspectillo muy interesante que yo me imagino que es su sol en cuadratura con su muy probable luna en Escorpio. Porque para ella, tener éxito significa obligatoriamente tener que sacrificar su paz emocional. Ahora que te amo tanto, tanto, Por no evitar discutir. tengo que separarme de ti. Porque ella cree que si ama, pierde poder. Y su identidad, el sol, o sea, Capricornio, está en guerra con su necesidad emocional, que es la luna. Y también por eso, obviamente, termina con Mariano porque no le está dando el nivel. E inclusive podemos ver esa luna en Escorpio, también por el hecho de que su hermana, que es como una de sus emociones más puras, también se muere. Y en el cielo es donde te mereces estar. Y mucho de la energía de la luna en Escorpio está asociada con las muertes, con la energía de la muerte, que es la que obliga la transformación. Y interesantemente, la muerte de su hermana la lleva a transformarse o animarse a hacer esa transformación muy necesaria que va muy ligada a su energía solar, o sea, lograr sus ambiciones. Oye, ya no más luto. Ya no voy a seguir lamentándome. Ya voy a hacer hasta lo imposible para llegar lejos, muy lejos. Y para eso necesito verme bien. Necesito verme. Y ya que estamos por allí, vamos a hablar de su muy posible luna en Escorpio. Y lo voy a defender, porque realmente si nos ponemos a analizar, Teresa no es fría. Que se haga la fría y la dura es otra cosa, pero fría no es. Porque Teresa es profundamente emocional, pero pues no lo muestra. Muy luna en Escorpio. Y aquí voy a desglosar por qué esta vibes de la luna en Escorpio. Teresa vive el dolor intensamente, no perdona humillaciones. Y ustedes saben que si Escorpio se distingue por algo, es que mal aspectado es súper rencoroso. Tienen lo que quieren, gastan sin tener que estar contando el dinero y están bien vestidos y claro.
aprovechando que sus papás les pagan los mejores colegios. En cambio yo, que soy la mejor de la clase, no puedo ir si no tomo el metro y 2 peceros y no tendría nada que poner. Y también uno de los arquetipos más evidentes es que Teresa siempre transforma sus traumas en obsesiones. Como cuando Aida la humilla ahí frente a todos sus compañeritos. Ella vive aquí, en una vecindad. Y no, espérense, su mamá es una lavandera. Y su papá. Pero ella se traga sus lágrimas y después jura vengarse. Eso obviamente no es Capricornio, bebé, porque a Capricornio le vale pi realmente lo que puedan pensar o no de él. Y es por eso que vemos allí su luna en Escorpio, resentida pero estratega. Además que dentro de esta historia también podemos ver mucho de los comportamientos de Teresa que vibran y gritan luna en Escorpio. Empezando con los celos enfermizos que siempre tiene hacia Mariano. Esta necesidad de controlar las emociones. Tengo que dominar mis sentimientos. Tengo que hacerlo. Porque entre ser y no ser, yo soy. Y el miedo profundo a verse vulnerable. Por primera vez te bajas de tu coche para venir a mi casa. ¿También quieres burlarte? Claro. ¿O solamente es el morbo de saber cómo es por dentro la vecindad, en donde vive la muerta de hambre? Muy de luna en Escorpio. Porque al final del día, Escorpio no es como que llore y ya. Claro que no, bebé. Porque una luna en Escorpio planea. Además de que yo pienso que tiene un trígono de agua con Arturo, con el licenciado Arturo de la Barrera. Que ahorita yo les voy a decir mi muy probable victory de Arturo de la Barrera, pero ya será al final. Pero esto del trígono yo lo digo porque aunque ella lo manipula, como que hay una profundidad muy oscura entre ellos dos que obviamente Mariano nunca va a entender. Porque como que yo siento que tanto Teresa como Arturo hablan el mismo idioma en cuanto a la intensidad y al control. Por favor, es mi primera vez. Ahora, vamos a entrar a algo muy interesante, porque tú te preguntarás, ¿y cuál será el ascendente de Teresita? Y yo sin duda pienso que Teresa es ascendente Leo. Y obviamente también tiene a Plutón en la casa 1. Lo sostengo y te lo explico. Los ascendente Leo, por naturaleza, se percibe con una imagen muy impecable. Tienen un carisma natural, también esta necesidad de ser admirados. Chicos, nunca cambien. No cambia. Y obviamente el drama, bebé. La verdad, no se te hubiera visto tan bien como a mí. Porque si algo vemos muy repetitivo del comportamiento de Teresa, es el drama. Que aunque ella se quiere ver muy frívola, como que se inclina mucho al drama, o sea, le gusta, a ella le gusta, por eso anda ahí metida. ¿Y por qué otra cosa podría haberme acercado a un bebé que vive de todo el dinero de su mami? Y también vemos uno de los comportamientos muy ascendente Leo de parte de Teresa cuando ella entra a un lugar. Porque ella obviamente sabe que llama la atención, bebé. Esto es justo lo que yo necesito, madrina. Ay, qué descarada. A ver, ¿cómo? Que su naturaleza es muy brillante y ella ama esa atención, pero no desde la ternura o desde, ay, qué bonita. No, o sea, va un poco más allá. Porque ella busca esta atención de la admiración. Ella busca imponer, que la gente de alguna u otra manera se sientan intimidados. Entre ser o no ser, yo soy. Y eso es muy vibes del ascendente Leo, de un ascendente Leo muy picante. Y ahora, ¿por qué digo que probablemente tiene a Plutón en la casa 1? Justamente porque se inclina mucho hacia esta actitud intimidante de la que estaba hablando. No. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. En cambio tú me das pena. ¿Sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o te elimine. También se puede percibir con una mirada como muy penetrante. Obviamente el magnetismo oscuro, vibes de misterio y que claro, que luego terminan siendo seducidos, pero bueno, ese es otro cuento, pero habla mucho del magnetismo que tiene también en su energía y en su presencia. Y otra de las características muy Plutón en casa 1 es la transformación constante. Ella va evolucionando como su personalidad, obviamente conforme al trauma, pero es fácil percibirla. Y también otra de las características de Plutón en la casa 1 es ver cómo Teresa cambia de versión según lo que necesita. Cuando triunfe y me salga de aquí, te voy a llevar a vivir conmigo. Porque obviamente la Teresa que vemos en la vecindad no es la misma Teresa que vemos cuando está en la universidad. Cuando lo único que me ha permitido estar en escuelas como esta, a pesar de no tener dinero, son precisamente esfuerzo. Y en lo que a mí se aplica inteligencia. Y obviamente tampoco es la misma cuando
es la prometida Justo le estaba enseñando a Aida el hermosísimo anillo de compromiso que me regalaste. a cuando es la amante. Este será nuestro secreto. Y por ello, además, yo apostaría con que Teresa tiene a Plutón en conjunción exacta con su ascendente, porque Teresa no camina, ella transmuta el espacio. Por favor, gracias. Y esa conjunción siento que es la que hace que la amen o la odien profundamente, pero que no exista como que grises, siempre es o me caes o no me caes. Y es una presencia muy intimidante. Y volvemos a que da obviamente más énfasis a este magnetismo que ella tiene. Y pues obviamente este Plutón con el ascendente es el que da esta vibra de me reinvento para sobrevivir y te destruyo antes de que me destruyas. Muy picante esta mujer. En cuanto al Mercurio, yo siento que tiene un Mercurio en Géminis, obviamente en la casa 11. Porque si nos damos cuenta, Teresa no es como que manipule desde el grito o desde la desesperación. Ella es más como de manipular con la palabra, como una víbora. No debo mezclar. Yo lo entiendo, profesor. Perfectamente, y le aseguro que no va a haber problemas de nuevo. Buenas noches. Y Mercurio en Géminis justamente nos da como esta inteligencia rápida, el doble discurso, la mentira con facilidad. Y obviamente sabe qué decir según el público. Y obviamente, antes de que se me vayan a atacar, o sea, todo esto lo estamos viendo como desde la sombra, ¿no? Como de estos aspectos y de estas posiciones. Porque ya en bonito, pues nos traen otras cosas más lindas. Pero este no es el caso. Este caso es más picante. Y te preguntarás por qué en casa 11. Porque Teresa es una estratega social. Si te das cuenta, la manipulación va más allá de un individuo en sí. Siempre es como en colectivo. Todas estas personas que se dicen educadas y decentes pusieran en entredicho sus buenas intenciones. También podemos ver que ella es mucho de redes, del networking. Por eso, obviamente, esta gran escalada a la élite y a la fijación que tiene con quién relacionarse. Brindo, porque por ahora tengo que estudiar, relacionarme para llegar a ser muy pronto alguien. Mirar desde muy alto a todos los que me despreciaron. Es como preguntarse quién me conviene que esté cerca. Y obviamente nos damos cuenta que Teresa no es como de improvisar. Ella siempre adapta su discurso según el estatus en el grupo en el que se encuentra. Porque vemos cómo con sus papás y como con su familia, su madrina y todo de ellos, siempre habla como desde la victimización. Con Mariano habla desde el amor. Con Arturo desde la admiración. Y con Aida siempre habla desde un veneno como muy elegantioso. Y es muy inteligente para hablar. Eso es muy Mercurio en Géminis. Tú dices que las revistas como yo no tenemos escrúpulos. Así que si me sigues molestando, la memoria me puede fallar. Hasta puedo olvidarme de que tu papá es tu papá. Y mejor aún, también de que es un hombre casado. Por eso siempre que pelea con Aida, siempre la hace ver como una payasa. Porque ella es muy inteligente, bebé. No se necesitan tantas bolsas para ganar un diamante. Las adictas a las compras lo hacen para llenar el vacío que tienen de amor. Pero aquí yo siento que su Mercurio, además de esto, siento que tiene como una oposición directa con su Quirón, que muy probable su Quirón se encuentre en Sagitario. Porque como que todo su verbo y sus mentiritas realmente son como un escudo para que nadie se dé cuenta que su sistema de creencias está roto por la pobreza. De que murió por la enfermedad no me la creo. Murió porque no teníamos dinero. Teresa, ya te expliqué que eso no... Nada. Si desde niña se hubiera alimentado mejor, si hubiera visto al médico constantemente, si hubiera vivido en mejores condiciones. Miente con facilidad porque su mente, Géminis, está tratando de compensar esa herida de no sentirse suficiente. O sea, Quirón. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Ahora vamos a hablar sobre su Venus, que yo siento que su Venus está en Capricornio o en casa 8 o las dos juntas. Porque una de las cosas que vemos es que Teresa no es como que ame románticamente, o sea, a lo mejor igual al inicio con Mariano, pero pues eso le duró muy poco. Y vamos viendo a una Teresa que evoluciona su sentido romántico hacia algo muy estratégico. Si tuvieras dinero, serías el hombre perfecto. Aparte de que Venus está muy asociado con el deseo y justamente que lo tenga en Capricornio cobra mucho sentido porque ella se da cuenta que
ella despierta mucho deseo en los hombres. De hecho, ella lo dice. Me doy cuenta que le gustó mucho a los hombres. Me refiero a que hay algo que provoco en los hombres y que podría aprovechar. Mi juventud, mi belleza. Ay, hija, ¿por qué dices esas cosas? Porque he decidido cambiar mi vida. Voy a ir por un camino de verdad efectivo. Y justamente ahí se da cuenta de un valor o un incentivo que ella puede utilizar a su favor. Y aquí también podemos ver este Venus en Capricornio desde que ella ama si el vínculo le aporta estructura. Date tu lugar. ¿O qué? ¿Esperas algo serio con un mariachi mediocre? Mide la estabilidad material y nos entrega sin beneficio. Pero también veo mucho de la energía de la casa 8 porque veo que ella siempre quiere relaciones donde se juegue mucho el poder. Obviamente vemos a Arturo, que es una persona con bastante poder, pero también Mariano, de cierta manera, tenía un poder mayor a cualquier otro pelafustán que estaba allí en su vecindad. Porque tú con la carrera, mi amor, cada vez vas a tener menos tiempo. Pronto vas a dar el salto de taxista a médico. También algo de Venus en casa 8 es ver este intercambio económico. ¿Cómo pretendes sacarme de aquí si no haces nada al respecto? Y obvio, una vez más, el control emocional. Y es por ello que con Arturo ella ve el estatus, estabilidad y el ascenso social. Justo le estaba enseñando a Aida el hermosísimo anillo de compromiso que me regalaste. Y con Mariano podemos ver el amor, el esfuerzo, pero la limitación económica. Es inútil contigo. Todo lo que te dije fue en vano. Jamás vas a ser el hombre que yo soñé. Siempre serás un mediocre. Y viéndolo desde una perspectiva con un Venus en casa 8, obviamente va a priorizar la supervivencia. Y pues por eso va ganando Arturo. Además que también podríamos decir que Teresita tiene un quincuncio entre su Marte, Aries y su Venus en Capricornio. Y esto lo digo porque obviamente un Venus en Capricornio quiere seguridad, pero es más de pasos un poco más lentos. Pero teniendo este quincuncio con su Marte, que aparte muy probablemente esté en Aries, esta vibe se vuelve más a un impulso que quiere todo a la de ya. Por eso, muchas veces podemos ver que aunque Teresa es muy inteligente y muy estratega, también como que siento que toma decisiones muy arrebatadas. El fin justifica los medios. Y más en el amor. Pero qué amor, mi qué amor. No puedo creer de lo que eres capaz, Teresa. Nadie... Muy drásticas y siempre como rompiendo todo. Muy energía ariana. Y por eso luego se termina arruinando sus planes a largo plazo. Eso es autosabotaje puro por la impaciencia y ganas de ganar la batalla en el momento. Y ahora, desglosando más ese posible Marte en Aries, que obviamente está en sombra, siempre vemos que Teresa no es como que sea la persona más paciente del mundo. Me muero por despertarme a tu lado, ser tu mujer. Yo también, amor. Pero tú... Pero nada, yo no veo ningún avance. Y un Marte en Aries provoca, ataca, manipula directamente y se mueve rápido cuando ve la oportunidad. Porque un Marte en Aries no espera, actúa. ¿Hora de que quiere dejar el vestido? Ay, mira, si le dejé al novio, ¿por qué no le voy a dejar el vestido? Y cuando siente que va a perder, pues destruye el tablero porque obviamente es una mala perdedora. Y es otra de las cualidades de comportamientos que vemos a lo largo de la historia. Y ahora, ya ven que les dije que muy probablemente Teresa tenía como que su Quirón en la casa 2 en Sagitario. Te los voy a explicar por qué. La casa 2 está asociada con el autoestima y el valor personal. Y Sagitario encarna el arquetipo de las creencias. Entonces, este Quirón se podría traducir a: creo que no valgo si soy pobre. Pero la pobreza no tiene nada que ver. Ay, tú bien sabes que sí, madrina. A la gente rica no le pasan estas cosas. Porque recordemos que también la casita 2 es el del dinero, el valor personal, el autoestima, todo aquello que sentimos que nos suma. Y aquí vemos algo muy interesante, porque ella no es solo que quiera el dinero como tal, porque si desmenuzamos muy a detalle y nos ponemos como a observar y analizar, nos damos cuenta que Teresa lo que quiere es reparar la humillación existencial. Yo le advertí claramente que no se metiera conmigo. Así que lo haces por vengarte de mí. Usted no es nadie para juzgarme. Porque tuvo una vida fácil con un marido multimillonario. No sabe lo que son las carencias. Y un Quirón en la casa 2 muchas veces se puede asociar con la vergüenza por el origen, comparación constante y confundir valor interno con valor económico. Y Sagitario envuelve esta herida
en creencias externas. Si tengo dinero, entonces soy alguien. Y aquí nos damos cuenta que la pobreza no solo la hirió como materialmente, sino que también vemos una profunda herida de la identidad. Y cuando tu herida está en la casa 2, no buscas dinero, buscas dignidad. Tú me conoces y sabes que soy capaz de lo que sea con tal de obtener todo lo que quiero. Sí, pero para superarte, para salir adelante honestamente, no en algo como eso. Y antes de cerrar este gran análisis de la carta astral imaginaria de Teresa Chávez, les traigo un bonus con el probable victory tanto de Arturo como de Mariano. Con Mariano es clarísimo. Tenemos un sol en Cáncer con ascendente Virgo y una luna en Piscis. Porque si nos damos cuenta, siempre vemos a Mariano como muy protector con la vecindad, con su comunidad. ¿Te parece que soy un mediocre por querer festejar el día más importante de mi vida con la gente que me quiere y que me apoya? Ojito aquí, porque probablemente nos hable de un solecillo en casa 11. Pero también vemos este sol muy cangrejo, porque también es como súper nostálgico. Y siempre pone como que a la familia primero. Es mejor que tengas tu propio coche. Porque el taxi, digo, en el que trabajas está bien. Sí, pero no es mío y no gano tanto. Y hemos visto que trabajándolo mi papá la mayor parte del tiempo, unas horas Johnny y otras yo, nos está yendo muy bien. Mira, para ser médico todavía falta, precioso. Así que seré estudiante y taxista algunos años más. En cuanto a la luna en Piscis, muy mal aspectada, por cierto, vemos un amor incondicional, pero que se utiliza más como manipulación. Yo no pude cocinarlo porque trabajé, pero mira, mi papá lo preparó para nosotros. Mira, ¿sabes qué otra cosa? Las papas que te encantan. También vemos este gran hábito de siempre sacrificarse y de imaginarse también cosas muy de Lulu e idealizar la relación que tiene con Teresa. Sí, porque mi necedad de seguir insistiendo con Teresa me sigue trayendo consecuencias. Además que también como que perdona 1000 veces muchas cosas, pero perdona porque al final del día siento que solo se está dejando llevar justamente como por la ilusión o la percepción imaginaria que él tiene de Teresa. En cuanto al ascendente Virgo, yo digo que es este ascendente porque fuera de todo lo malo, el güey es súper trabajador y siempre siente que necesita dar como que el extra y esforzarse cada vez más. Sí, Teresa, por ti voy a llegar muy, muy, muy lejos. Tú eres mi fuerza. Aparte, o sea, ascendente en Virgo, estudió medicina, güey, eso es obvio. Y obviamente también siento que tiene este ascendente en Virgo porque pues Mariano no es tonto. Gracias por explicarme eso que no entendí de bioquímica. ¿Hombre de qué? ¿Cuándo se te ofrezca? O sea, es inteligente académicamente, emocionalmente está de Lulu, pero el pedo del güey es que es muy dependiente. Sabía, Teresa. Tú me amas a mí, no por un compromiso. Y tiene claramente unos pedos de victimización horrible. Y pues también tiene esta idea de que el amor lo puede todo, muy lunita en Piscis. Pero el pedo es que Teresa piensa un poco diferente, porque ella piensa más como que el dinero lo puede todo. Mientras tú y yo estemos juntos y no perdamos de vista lo que es realmente importante en la vida, ¿qué más da lo demás? Y pues aquí vemos un claro ejemplo de un sol en agua intentando amar a un sol en tierra. Y luego con la tierra seca. Además que esto actúa muy interesante porque también tanto Capricornio como Cáncer son opuestos complementarios. Y justo siento que son muy opuestos. Ahora vámonos con el victory del licenciado Arturo de la Barrera. Que este señor es un trauma muy elegante. Aquí claramente estoy viendo un sol en Escorpio, ascendente Libra, obvio, con una luna en Capricornio. Y esto actúa muy interesante también como con el victory probable de Teresa. Y también nos habla de por qué este magnetismo. En cuanto al sol en Escorpio, yo lo siento de esta manera porque si bien vemos a un güey que tiene como un amor muy obsesivo. Cuando me enteré de lo que pasó entre Teresa y él, yo no... Entiendo que fue una estupidez haberme ido con Paloma, pero sentía tanto dolor y tanta rabia que no podía ni pensar. En general, siento que es muy obsesivo con las cosas. También vemos muchas vibes de controlador. Desde el punto en el que quería controlar a Teresa, aún siendo nada. ¿Me quieres explicar por qué diablos estabas abrazando a ese tipo? ¿No me dijiste que solamente eran amigos? Contéstame, Teresa. Y también cómo controlaba como todo su entorno familiar y cuestiones del trabajo y todo eso. Luego también vemos que el güey es súper intenso, o sea, profundamente intenso. De hecho, a cada rato le hace dramas a la Teresa. Y como buen signo de agua, luego ahí lo vemos como llorando a cada rato, de repente. No te vayas, quédate conmigo. Y otra cosa muy de sol en Escorpio es este hecho de que, o sea, Arturo
tarda mucho en superar a Paloma. No la supera en años. Porque si yo te sigo amando y tú aún sientes algo por mí, lo sé, vamos a intentarlo. Arturo, vamos a darnos una oportunidad. Y además también vemos esta vibes como que muy solitario en su ambiente. En cuanto a la luna en Capricornio, podemos verlo porque sí reprime sus emociones, o sea, si bien ahí anda llorando, porque pues signo de agua, también vemos como que él se guarda muchas cosas para él, como también el secretismo que ahí traía cuando todavía no le contaba a Teresa nada de Paloma, también el secretismo que traía ahí con su hermana respecto a la muerte de sus padres y todo eso. Ni siquiera lo menciona. Lo sé, fui un estúpido. No sé qué me pasa con Teresa. Y también vemos esta lunita en Capricornio cuando cada vez que lo hieren como que se reprime o se encapsula otra vez como cebolla. Y otra cosa muy interesante de esta luna en Capricornio es ver cómo, por ejemplo, Arturo asumió mucha responsabilidad de adultez a muy temprana edad. Y eso es un claro ejemplo de una luna en Capricornio que tuvo que crecer antes de tiempo. En cuanto al ascendente Libra, yo diría que tiene este ascendente porque el güey, oye, mucha presencia, muy elegante, aparte el tipo es guapo, siempre tiene esta imagen impecable. Quiero que estés completamente tranquila, porque yo jamás voy a permitir que alguien hable mal de ti. Pero como un poco divertidilla y así, porque aunque es como muy elegante y sobrio y serio, sí tiene este pelito larguito y así, que le da muchas vibras de ascendente en aire. Y aparte es como todo un caballero, o sea, como que siempre quiere estar hacia la altura y le importa mucho lo que las personas piensen de él. Es verdad que estoy enamorado de Teresa, pero jamás le he dicho nada, ni he hecho algo incorrecto, ni trato con ella. Por ello, vemos que Arturo pareciera ser estable, pero ama con una profundidad oscura y es súper tóxico y súper dramático. ¿Estás seguro, Arturo? Completamente. No puedo dejarte ir porque te amo. Teresa, para él, representa la belleza que busca y admira Libra, o sea, su ascendente. También representa la intensidad que ama profundamente un sol en Escorpio y puede ver en ella esta ambición estructurada que a una luna en Capricornio le fascina. Y aquí yo siento que por eso ellos tienen un match tóxico perfectamente alineado. Aquí vemos una dinámica muy interesante entre los tres. Teresa busca poder, Mariano busca amor y Arturo busca redención emocional. Y aquí vemos un triángulo muy poderoso entre la ambición, el sacrificio y la obsesión. Y pues bueno, lo interesante de Teresa realmente no es su ambición, es que su carta imaginaria muestra lo que pasa cuando el éxito se vuelve un mecanismo de defensa. Si Teresita hubiera integrado su imaginario Quirón en casa 2, habría entendido que su valor no dependía de su estatus. Pero cuando tu herida es la vergüenza y tu sol está en casa 10, el mundo se convierte en una escalera. Y pues nada, ¿qué aspecto compartes con Teresita en esta imaginaria carta astral? Déjame en los comentarios porque soy muy chismosa. Y en cuanto a estos aspectos que compartes con ella, ¿tú ya los supiste integrar o también se te botó la canica? Y pues nada, ¿qué otro personaje les gustaría que analizáramos? Porque yo estoy lista, bebés, para hacerles la carta astral a todos los personajes mexicanos icónicos. Y pues nada, déjenme en los comentarios si les gustó, suscríbanse y todas esas cosas que debería decir. Campanita. Ay, no sé, luego me lo aprendo bien. Y pues nada, bye.